que se va a dedicar aún más a los pensamientos, un lóbulo temporal que se va a dedicar a la audición, un lóbulo parietal que se va a dedicar a las sensaciones sensitivas y un lóbulo occipital que se va a dedicar más a la visión, básicamente y a grosso modo. Entonces de ahí parte la unión de la neuropsicología, la neuroanatomía, la neuroradiología, que en este caso me toca tocar con ustedes. Entonces vamos a comenzar con lo más básico para poder entender las imágenes, que es la neuroanatomía. Como les dije, es un tema que en todas las áreas, en este caso en la medicina y en la psicología, sé que también la toman. Es un tema árido porque es complejo de entender, pero muy importante a la hora de entender las imágenes. ¿Ok? Ok. Bien, ustedes están viendo ahorita en la pantalla que para clasificar el encéfalo por partes se ha tomado en cuenta un revestimiento, el cual llamamos dura madre, ¿no? La dura madre reviste por su parte proximal al hueso, ¿sí? Si ustedes cortaran un cráneo en cuatro, como una manzana, y agarrarían una de las porciones y la miraríamos de manera lateral, encontraríamos que las dos grandes divisiones del encéfalo es la región supratentorial, que representa todo esto, y la región infratentorial, que representa todo esto. Ahora, ustedes dirán, ¿a qué llamamos tentorio? Llamamos tentorio a esta tienda, viene su nombre de eso, del latín, tentorium, que es una tienda, así como una tienda cuando vamos a acampar, etc. Esta es una tienda. Entonces los anatomistas han dividido en el encéfalo supratentorial y la región infratentorial, por ejemplo, para delimitar el cerebelo que va a encontrarse en la fosa posterior. ¿Ok? Posteriormente, la región supratentorial se va a dividir en hemisferios cerebrales, y en este caso van a ser dos, el derecho y el izquierdo, y también van a estar divididos por dura madre. Entonces ya estaríamos dividiendo en supra, infra y hemisferios derecho y izquierdo. ¿Ok? Esta dura madre, en vez de llamarse tentorio, cuando divide los encéfalos, se llama cisura interhemisférica longitudinal o cerebri. ¿Ok? Y la manera en la que se van a conectar los dos hemisferios va a ser a través de axones que se denominan comisuras, tanto la comisura anterior como la posterior, y el cuerpo calloso, que ustedes lo han estudiado seguramente, que va a extender sus fibras a ambos hemisferios. Bueno, en resumen, la división macro del encéfalo es supra e infratentorial. La región supratentorial se va a dividir en dos mediante la os cerebri en hemisferio derecho e izquierdo, y ambos se van a conectar por comisuras
y por el cuerpo calloso. ¿Ok? Muy bien. Aquí tienen ejemplificado ya en un corte sagital, o sea, viendo de lado, como si hubieran agarrado una espada Jedi y hubieran cortado a través de la nariz, ¿sí? El os cerebri, o la hoz del cerebro, por la forma de hoz que tiene, que como les dije va a dividir en dos a los hemisferios. Bien, yendo ya a la parte de imagen, todo esto lo podemos ver, ¿ok? Los hemisferios cerebrales están constituidos por sustancia gris y por sustancia blanca. Ustedes ven aquí la sustancia gris y la sustancia blanca. Ganglios de la base que se encuentran en esta porción periventricular, este es el ventrículo lateral. Van a tener el tálamo, que es esta región, que está hacia el atrio del ventrículo lateral. Hipotálamo, que va a estar por debajo de esto, hipófisis, que vamos a ver posteriormente, y el lóbulo límbico, que es donde se da las conexiones de asociación de emociones. Pero bueno, hablemos primero de la corteza cerebral. La corteza cerebral va a tener la sustancia gris y va a haber sustancia gris también en los ganglios de la base. La interconexión del soma o del cuerpo de la neurona mediante axones con una estación donde se va a hacer sinapsis para continuar la orden o la vía de asociación, va a ser los ganglios de la base. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de lo mismo, de sustancia gris, pero en otro lugar como estación. Y esto es muy sabio, ya que si solamente contaríamos con una simple vía desde la corteza hasta mover el dedo gordo, entonces una alteración en cualquiera, o sea, una alteración superior, prácticamente dejaría sin movilidad el dedo gordo. Entonces tiene que haber estaciones y en eso el cuerpo ha sido muy sabio. ¿Ok? Bien, los hemisferios cerebrales y los núcleos de la base, es decir, todos los hemisferios y los núcleos de la base, provienen embriológicamente del telencéfalo, es decir, de la parte más distal de la formación del tubo neural. ¿Ok? Lo vamos a ver. Y el tálamo, el hipotálamo y la glándula pineal vienen del diencéfalo, que es otra porción, un poquito intermedia del tubo neural. Bueno, ok, sigamos. Bien, entonces, ya tomando al encéfalo como una figura geométrica volumétrica de 3 dimensiones, para entender la neuroanatomía, vamos a dividirla en la región lateral, o sea, la parte más externa, la región medial, o la parte más media, valga la redundancia, y la parte inferior, ¿ok? La parte lateral, si ustedes tocan el parietal, pues va a estar en directa conexión con la bóveda craneana, ¿no? En cambio, la parte medial no tiene una protección ósea, pero sí va a presentar la cisura interhemisférica o la os cerebri, que les dije que va a dividir en dos, ¿no? La parte inferior, esta parte inferior, va a tener 3 porciones, la parte anterior, la parte media y la parte posterior o fosa posterior. Bueno, entonces ustedes estamos viendo
la parte media, como les digo, aquí está el os cerebri. Vamos a ver el corpus callosum o el cuerpo calloso, ¿sí? El tálamo y el tallo encefálico, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden observar cómo en resonancia magnética delimitamos ya el- la tienda que les decía, la tienda del cerebelo, ¿sí? Que va a dividir en infratentorio de supratentorio. ¿Ok? Entonces, todas esas estructuras sí las podemos ver y valorar. Bien. Ok. Entonces, vamos a hablar primero de la cara lateral, la que les decía que está en contacto con el hueso, ¿sí? Va a tener una forma convexa, es decir, va a tener como una prominencia, ¿sí? Y va a tener principalmente dos surcos o dos cisuras principales, ¿no? La cisura central, que es esta, que va a dividir todo lo que es frontal de lo que es parietal, y la cisura lateral, o también llamada de Silvio o central de Rolando, ¿sí? Que va a dividir frontal, parietal y temporal, ¿ok? Ahora, no existe una división tan clara anatómica de parietal, occipital, temporo-occipital, pero podemos imaginar una línea que continúe la cisura lateral hasta cruzar a la convexidad y así delimitar frontal, parietal, temporal y occipital. Ahora, ¿cuál es la límite entre temporal y occipital? Es otra línea imaginaria del final de la prolongación de la cisura lateral hacia el cerebelo. ¿Ok? Bien. Si observamos desde arriba, imagínense ustedes que están en un puente o estamos en un helicóptero y estamos viendo a alguien de este arriba y le sacamos el hueso y veríamos el cerebro de este arriba. Ese es un corte axial, ¿ok? Este es un corte axial que es como cortar una manzana y estaríamos viendo la parte más superior a lo que llamamos en medicina convexidad, ¿ok? Entonces en la parte más superior vamos a ver los lóbulos frontales, que se dividen a la vez en giros frontales superior medio. Esta es la cisura longitudinal por donde va a pasar el os cerebri y va a dividir en derecho e izquierdo. ¿Sí? Esta es el surco precentral o la de Rolando, ¿sí? Que equivale a este lado igual. Es el surco más prominente, ¿sí? Este es este es el de Rolando y este es el precentral, o sea, antes de Rolando, que siempre va a ser un surco prominente como ustedes tienen ahí dibujado, para que se ubiquen en las imágenes, ¿ok? Y su equivalencia en la resonancia magnética ponderado en T1, donde vamos a encontrar este que es el surco central, este será el precentral, ¿sí? Y el postcentral será este, ¿ok? Ya en la cara lateral, igual, anatómicamente ya les había señalado en los surcos laterales y centrales. Este correspondería al surco frontal inferior y estos dos dividirían el giro frontal inferior en opérculo, en parte triangular
y parte orbitaria por su cercanía al ojo. ¿Ok? Su equivalente acá en la imagen, para imaginar, este sería aquí el surco lateral. Y si dividimos esto en dos, estaría el opercular, el triangular y el orbitario. Este equivale al surco frontal inferior, ¿sí? Y las dos prolongaciones que les digo para delimitar temporal de occipital y parietal de occipital, que equivalen en la imagen a esta región. Ok. Bien. Ahora vamos a ir a la región medial, que es donde van a estar estructuras muy importantes, sobre todo para conocer, porque hay algunas fallas de conexión interhemisférica. Entonces, vamos a decir que ya no es una superficie convexa, sino que es una superficie plana, lisa, ¿sí? Si hacemos un corte, vamos a encontrar esta imagen a la mitad, pasando por la nariz, viendo a alguien de lado. Y la principal estructura que vamos a encontrar acá es el cuerpo calloso. ¿Ok? Lo que esté próximo al cuerpo calloso va a ser el surco pericalloso, el surco del cíngulo, el lóbulo paracentral y la precuña. ¿Ok? Todo esto en conjunto van a formar la circunvolución cingulada, y el cíngulo, ustedes recuerden que es como un cinturón que usan los franciscanos alrededor de la cintura, y por eso es cíngulo, porque está alrededor del corpus caloso. ¿Ok? Y la circunvalación del hipocampo, que es la prolongación del, del cuerpo calloso. ¿Ok? Entonces ahí ustedes están viendo la circunvolución cingulada, ¿sí? La pericallosa, la circunvolución cingulada, la que divide la región paracentral, o sea, próximo a la central, y la precuña. ¿Ok? A esto denominamos en otro corte la circunvolución cingulada. Y bueno, este es otro ejemplo de la circunvolución cingulada, que es pues muy importante a la hora de entender las vías de las emociones, ¿no? Bien, entonces habríamos delimitado ya y nos faltaría la delimitación del lóbulo occipital, que está en la parte posterior, donde vamos a tener a la vez tres divisiones importantes, ¿sí? Que es la cuña, la língula y la región fusiforme. El occipital también se puede valorar desde la cara inferior. Ahora ya no imaginen que estamos encima viendo desde arriba una cabeza, sino estamos viendo desde abajo, desde los pies, con un corte axial, donde vamos a observar el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, que no tienen una separación anatómica y que vamos a tener que realizar una división imaginaria, como se los había señalado. Ok, hasta aquí
¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Vamos a continuar. Todos están viendo en su pantalla el título lóbulo frontal. Ahora sí. Ok. Por favor, si no ven, avísenme para volver a cargar la diapositiva. Es un error que tiene el internet lento. Avísenme y con todo gusto volvemos a cargar. Ok. Entonces sigamos. El lóbulo frontal, que como ustedes saben está en relación a funciones cognitivas por su corteza motora, por la corteza premotora y el área prefrontal. Y ambos, bueno, los tres van a tener relación a las funciones cognitivas. La corteza motora va a involucrar a la circunvolución frontal ascendente y va a estar a cargo de los movimientos voluntarios del córtex motor. ¿Okay? Por ejemplo, mover los brazos, las piernas, como una orden ejecutiva piramidal. ¿Okay? La corteza premotora, que ustedes conocen, el área de Broca, tiene relación en los aspectos motores del habla. ¿Sí? Y el área prefrontal tiene relación en la actividad intelectual, emocional y autónoma. Por favor, rogaría, no sé si es el posgrado, que quite su audio. Pero a ver, esto está mal instalado. Dice, El controlador de audio no está desactualizado, por eso no arranca. Ahora voy a ver cómo podemos, si no mañana lo vamos a llevar urgente, porque le mandó dos mensajes a la iglesia. un A segundo, partir por del día favor. lo listo. O sea, que todo listo para dejar, como la clase de sus. Licenciada, ¿puede quitar el audio, por favor? No es un número 726, estoy evolucionando, esperando la iglesia. Buenas noches. Hola, Licen, ¿puede quitar el audio, por favor? Ah, ¿cómo te sirven? Ok, continuemos, gracias. Entonces, el área Ah, frontal va a tener no, estas tres áreas importantes. ya, sí, incluso ya comencé la Son, videoconferencia hace tiempo y a ver, un segundo, por favor. no le acepto. Con el código que le hemos puesto ese último lo han intentado y no nos quiere dejar entrar. No, no, en la plataforma está el código, es el mismo del anterior, no se ha cambiado, está en la plataforma.
No es el 691. Está ahora. Es el con 4. Está en la plataforma. Hemos cambiado. Desde el anterior vez ya cambiaron. Y, por favor, en este momento, me enviaré por correo que no estoy conectada. Acá no hay internet. No me estoy dejando conectar. Y lo tengo aquí. No, el código de acceso es el 399-252. Por favor, sí, por favor, 399-252-245. Sí, en la plataforma no, gracias, hasta luego. Ya cambió el código de la plataforma, Kitty. No están pudiendo ingresar varios, dice. En la plataforma ya cambiaron. ¿Le has puesto el tres tantos? Sí, ya, el que le manda al docente. Ah, es que chicos, no, pues el código. Yo con negro grande todavía está. Buenas noches. Ah, ¿cómo se lo permites? Ok, bien, ahora sí ya resolvimos ese problema. Am, Todos siguen viendo la pantalla del lóbulo frontal. ¿Están escuchando bien? Ok, gracias por contestar. Sigamos. Entonces, bueno, quería señalarles esto que ya es más fisiología o funcionamiento, porque vamos a ver pacientes con lesiones frontales y ustedes tienen que estar listos para los cambios, por ejemplo, de funciones en una fascia, por ejemplo, una fascia de Broca, que ustedes saben que dejaría de hablar y sepan por qué y qué relación tiene con la imagen, o pacientes que denominamos frontalizados cuando tienen cambios emocionales y sepan, o si ya lo saben ustedes que son licenciados, que están en relación a, por ejemplo, tumores prefrontales, tumores orbitofrontales, etcétera. ¿Ok? Bien, sigamos. Ok, lóbulo parietal. Bien, Em, les dije a un inicio para que tengan siempre, digamos, una respuesta pronta a las preguntas de la función de cada lóbulo, que el frontal se va a encargar de pensar y mover, el parietal se va a encargar de sentir, el occipital de ver, el temporal de oír y el occipital de ver. Bueno, entonces también las funciones del parietal cerca al surco precentral que se los he mostrado. Recuerden que este está antes del surco central o de Rolando. Va a tener áreas relacionadas a la sensación y a la asociación. La corteza sensorial va a estar en relación a la circunvolución parietal ascendente, que estamos hablando de esta, y va a tener control de sensaciones somáticas, por ejemplo, sensibilidad de los dedos, a sensibilidad térmica, propioceptiva, etc. ¿Ok? Y en la corteza de asociación, obviamente, no está tan separado los lóbulos y que cada quien esté especializado, sino que hay una asociación de estímulos. Por ejemplo, si yo aplaudo, habrá personas que cierren el ojo, habrá otras personas que piensen que ese ha sido un sonido de las manos, habrá otro que estaba distraído y pegará un brinco, etc. Y eso les habla a ustedes que hay áreas de asociación sensorial, ¿sí? No hay tanta especialidad de los lóbulos y a eso llamamos áreas de asociación. Bueno,
Ok, el lóbulo temporal va a tener la relación con la corteza inferior en la cisura lateral. Estaríamos hablando de esta región. Y las áreas relacionadas a las cognitivas, sobre todo auditivas, y también en las de asociación. ¿Ok? Tomando en cuenta como principales circunvoluciones, o sea, estas vueltas que son las circunvoluciones, a la temporal superior, que controla la recepción de estímulos auditivos, y la de asociación, que va a tener la integración de estímulos auditivos con, por ejemplo, los visuales, ¿no? El estallido de una bomba, por ejemplo, ¿ok? Que generará hasta miedo, y eso genera asociaciones con otros sistemas como puede ser el límbico, ¿ok? Ok, continuando con el occipital, que es la región azul, va a estar por detrás de los lóbulos parietales, va a tener áreas relacionadas a las funciones cognitivas también, porque recuerden que una imagen habla más que 1000 palabras. Una imagen, solo una imagen nos puede desencadenar náuseas, ¿no? No les pongo ejemplos, pero sí han tenido ese ejemplo. O una muerte súbita, por ejemplo, también puede causar, depende al umbral de cada persona. Entonces, por eso está relacionada a funciones cognitivas. La corteza visual principal, que está en el área 57, rodea una cisura que se llama la cisura calcarina y controla la recepción de estímulos visuales del hemicampo opuesto, ¿no? Todo lo izquierdo va a ir al derecho y lo derecho va a ir al izquierdo, y eso ingresa a través de la retina por estímulos. Recuerden ustedes que nuestra visión no es nada más que el cambio electroquímico de receptores neuronales en la, en la retina, ¿sí? Que van a transmitir este impulso neuroquímico a través del nervio óptico, y va a llegar hacia la región occipital, a estas regiones. Y lo más, digamos, interesante es que la imagen llega invertida, y recién en el área calcarina, el cerebro tiene la capacidad de invertir la imagen. O sea, vemos en realidad al revés, pero esto es tan rápido en milisegundos que en la región calcarina se invierte, e incluso arma la imagen y nos da la percepción de color, la percepción de forma, profundidad, etcétera. Es algo muy, muy interesante. Vamos a ver una vía visual real, sacado por tractografía. ¿Ok? Bien, posteriormente la corteza occipital de asociación, que como les dije va a ser integración de reconocimiento de estímulos visuales, que van a estar en directa relación obviamente a los auditivos, sensitivos, motores, etcétera. ¿Ok? Entonces, para los que han entrado recién, otra vez, bienvenidos. Hasta ahorita hemos visto una anatomía global del encéfalo. Hemos visto la división de los lóbulos en frontal, parietal, occipital, temporal. Hemos visto la división supratentorial, infratentorial, la división interhemisférica, y hemos visto las especialidades de cada lóbulo, que, vuelvo a recalcar, no son tan
tan rígidas, sino que tienen siempre áreas de asociación. Es la maravilla del encéfalo. Por eso ustedes, cuando tengan un paciente, van a poder, eh, mediante todos los métodos que conocen en neuropsicología, recuperar esas áreas. Porque imagínense, si fuera un tumor de todo el área frontal, estaría condenado a no caminar y tener afasia y además tener cambios eh, emocionales, cambios de la personalidad. Pero pueden ustedes recuperar ese paciente con toda la terapia, con todo el grupo multidisciplinario, a recuperar las áreas de asociación que alguna vez, por ejemplo, reconocieron a un familiar, que alguna vez reconocieron lo que es un lápiz, etcétera. Esa es la maravilla, se llama plasticidad cerebral y eso es bueno conocerlo. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, ya hablando de la sustancia blanca, esto van a tener como tarea en el foro, pero ya se los adelanto. La sustancia gris tiene ese color, ¿sí? No porque se les haya ocurrido. Lo tiene porque tiene la mayor cantidad de cuerpos neuronales y es un lugar sumamente irrigado. Vamos a ver cuando revisemos en la parte de vasculatura cerebral que son partes sumamente irrigadas con sangre oxigenada porque, como podrán deducir ustedes, si la orden van a ser en la sustancia gris, entonces obviamente tiene que tener la mayor cantidad de oxígeno para una transmisión correcta. ¿Ok? Bien, entonces existen tres tipos de fibras en el espesor de la sustancia blanca. Y bueno, continuando, decir que la sustancia blanca no tiene el color blanco porque no va a contener cuerpos neuronales, sino los axones, ¿no? Y los axones juntos imagínense ustedes los cables de los cargadores de sus celulares. Si juntaran todos ellos, pues todos harían un espectro blanco, lo pasa exactamente lo mismo, y la cabeza del cargador sería el cuerpo neuronal, ¿no? Entonces, en la sustancia blanca, donde va a estar eh, todos los axones para conexión de las áreas de asociación, vamos a tener tres tipos de fibras en el espesor del hemisferio cerebral. Las fibras comisurales, que como ya les había señalado, son dos, la comisura anterior y posterior, que van a conectar los hemisferios. Las fibras de asociación o llamados arciformes, por su forma, ¿no? Que conectan las diferentes regiones de la corteza en un mismo hemisferio. Si las comisurales son entre hemisferios, este es intrahemisferio. ¿Ok? Y las fibras de proyección son aquellas que van a ir a centros inferiores, no centros de menos importancia, sino centros que se encuentren inferior a la corteza. ¿Ok? Entonces son los tres tipos de fibras que van a discurrir y que van a dar la característica a la sustancia blanca. Vamos a hablar de las fibras comisurales o las fibras interhemisféricas. Y en estas, pues tenemos que destacar al mayor conector interhemisférico, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso aproximadamente se va a formar el día 23 de concepción, ¿sí? Y para que ustedes vean la importancia, y vamos a ver una tractografía del cuerpo calloso, la solo conexión de los hemisferios, igual, mediante la plasticidad, puede permitir la recuperación, por ejemplo, de un infarto cerebral
que haya dañado la parte izquierda, hagan de cuenta la parte izquierda precentral parietal, y poder recuperar el otro hemisferio mediante estas fibras que van a pasar a través del cuerpo caloso. ¿Ok? Entonces es muy importante. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es una gran masa central, ¿sí? Que va a estar conectada entre ambos hemisferios, como se los dije. Mide aproximadamente 10 centímetros. Su espesor aumenta hacia el extremo posterior, ¿sí? Y va a tener las siguientes regiones. Esto solamente para cultura general. Un piquito, que se llama el rostro. Póngale una cara aquí enfrente, entonces la llamaríamos rostro. Una rodilla o genu, un cuerpo o tronco, ¿sí? Un rodete, y en la parte posterior una comisura avenular y una comisura posterior, ¿sí? Esa es más o menos la conformación. Bien, para términos más prácticos, tiene un rostro, una rodilla, un cuerpo y un rodete. Esas son las tres clasificaciones, digamos las tres partes más importantes, ¿sí? Ok. Entonces, en esta imagen es una resonancia magnética en sagital, en un corte sagital, en una proyección T1. Vamos a ver todas las secuencias, ustedes no se preocupen, pero les adelanto que la secuencia T1 de resonancia magnética es la imagen más anatómica que tenemos. ¿Sí? Si ustedes quieren ver anatomía, siempre pidan un... Ok, vamos a volver a cargar la imagen. Ok, ahora sí se ve. Tania. Ok, no de nada. Ok, les decía, esto es una resonancia magnética sagital en T1. Cuando quieran ver anatomía, pidan una resonancia en T1. ¿Sí? Estamos en un corte medial. Recuerden la clasificación que hicimos, lateral, medial y cara inferior. Estamos en un corte medial. Se pueden ubicar por la nariz también. Sagital viene de Sagitario. Sagitario es una figura de un hombre sobre un caballo apuntando con una flecha. Eso también pueden acordarse. Bueno, entonces tenemos el corpus caloso, ¿no? El cuerpo calloso. ¿Ok? Con su pico, su rostro, el geno, el tronco y el rodete. ¿Ok? Esto para demostrar un poquito más el rodete. Y bueno, a esto le llaman comisura avernular y comisura posterior, que son detalles muy finos. Ok, en esta otra imagen, a ver un ratito. Es el máximo de tamaño que me da la presentación. Sorry. Ok, pueden observar ustedes, esta ya es otra secuencia. En esta secuencia vemos líquido. Esto es un T2, una resonancia magnética en un corte coronal. El corte coronal sigue el trayecto de una corona real. Esto es un corte coronal. Nada más para demostrarles el cuerpo calloso en otra proyección y cómo conecta ambos hemisferios. ¿Ok? Bien. En la parte más anterior y siguiendo con las fibras comisurales, vamos a encontrar la comisura anterior, que van a tener fibras de la lámina terminal de la pared anterior del tercer ventrículo,
vamos a tener que forma parte del sistema olfatorio, porque está muy cerca del sistema olfatorio, y de la sustancia perforada. Bueno, son detalles, pero para que conozcan, esta es la comisura anterior, la comisura avernular, que es antes de la posterior, ¿sí? Y la comisura posterior, que es esta, donde vamos a tener muy próximo los tubérculos cuadrigéminos, que son estos, que van a estar en relación a los pares craneales de olfatorios. Y la región terminal, que es esta, que es el fornix, ¿no? Pero bueno, es importante saber que hay una comisura anterior, una comisura posterior y el corpus callosum que van a hacer las fibras comisurales, ¿ok? Para que, digamos, como dicen los gringos, los mensajes que deben llevar a casa son esos, ¿ok? Entonces una comisura anterior, una comisura posterior y el corpus callosum. Este equivale a la comisura posterior porque estamos cerca del cerebelo, el corpus callosum, y la comisura anterior en la parte más anterior. ¿Ok? Bien. Ahora hablamos de las... vamos a volver a cargar por si acaso esta imagen un ratito. Ya. Las comisuras, perdón, las fibras de proyección, habíamos dicho que ya no van a ser inter, sino van a ser intrahemisféricas. Y entre ellas, las principales son las de la cápsula interna. ¿Y dónde están las cápsulas internas? Son estas. Esta es una resonancia magnética en una secuencia que se llama FLAIR, donde se ha eliminado el agua mediante procesos magnéticos y se da a relucir mucho mejor la sustancia blanca, que no la están viendo blanca porque es una secuencia FLAIR, ya lo vamos a entender por qué cuando veamos secuencias, pero estamos viendo la comisura, perdón, la cápsula interna, que es esta, y la cápsula interna a su vez se divide en un brazo anterior, en una rodilla y en una región posterior. ¿Sí? Pero esta es la cápsula interna del lado izquierdo y esta es la cápsula interna del lado derecho. Entonces por aquí van a transcurrir las fibras de conexión y recuerden que lo que va a estar próximo, que son los núcleos de la base, que son estos, este que es el caudado, van a ser las sinapsis de interconexión entre la corteza y los núcleos de la base para discurrir posteriormente por acá. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia grande de esta región? Es que los infartos, ¿a qué llamamos infarto? Falta de oxigenación, falta de irrigación cerebral, que son enfermedades bien comunes que las han debido escuchar, los accidentes vasculares cerebrales, sean hemorrágicos o isquémicos, afectan esta región. Entonces es una región que ustedes tienen que buscar cuando les presenten una imagen o cuando estén viendo un caso para que puedan ustedes entender qué está pasando acá. Si hay una relevancia, por ejemplo, de una orden de movimiento del brazo, le ha relevado en el ganglio de la base esta orden y justamente ahí tenemos un área de infarto. ¿Qué creen? El brazo va a estar sin movimiento, ¿verdad? Entonces por eso son áreas importantes, ¿ok? Bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de
sustancia gris subcortical, es decir, sustancia gris que se encuentre fuera de la corteza, que es esta, y habíamos dicho que son los ganglios de la base. ¿Ok? Ahora, la nomenclatura actual son ganglios de la base, ¿sí? También los van a encontrar como núcleos de la base, pero anatómicamente no tienen una conformación nuclear, entonces son ganglios, ¿ok? Bien, los ganglios de la base se van a dividir en cuerpo estriado, los núcleos, núcleo caudado y el cuerpo estriado que se va a dividir en lenticular, este que tiene forma, perdón, el lenticular y este que es el antemuro, ¿no? Entonces son los ganglios, perdón, sí, los ganglios de la base, ¿ok? O núcleos de la base, ¿ok? Y este es el tálamo óptico, ¿ok? Y lo que esté discurriendo entre los núcleos de la base va a ser la cápsula interna, que tiene el brazo anterior, la rodilla y la región posterior. Bueno, en resonancia magnética, en un corte axial, en una técnica que se llama FLAIR, vamos a ver núcleos de la base, cápsula interna. Ok, ahora en tres dimensiones, el núcleo caudado, que es este, va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola, parecido a la división del cuerpo caloso, ¿no? Y va a terminar en lo que ustedes conocen que es el núcleo amigdalino. Entonces, tiene mucho que ver con el trayecto límbico, ¿no? Va a tener su concavidad, es decir, su concavidad va a estar en relación al ventrículo lateral, que es este. Los ventrículos, como ustedes saben, es por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces, uno de los ventrículos, que es este, que se llama lateral, va a tener relación a la concavidad del núcleo caudado. ¿Ok? El lenticular va a tener una forma bicóncava, ¿sí? Eh, y se va a dividir en el putamen y el glóbulo pálido. ¿Ok? Y bueno, este es el hipotálamo, perdón, el tálamo, y por debajo de este el hipotálamo, y más abajo el tronco y la médula. Ok. Bien, vamos a respirar un poquito. Yo sé que este tema es un poquito complejo. Ya si tuvieran alguna pregunta pueden hacerla o estírense un poquito. ¿Ok?
Ok, continuemos. Ok, a grosso modo, miren, chicos, licenciados, hay tratados de neuroanatomía. Les puedo hablar de 2 o 3 tomos de libros gruesos. En neuroradiología hay tomos igual de 2 o 3. Entonces no se aflijan si ahorita existen dudas porque los vamos a aclarar con imágenes, pero esto es, digamos, a grosso modo la síntesis que les puedo dar de cómo está conformado y por qué es tan importante saber la anatomía. ¿Ok? Les ruego que por su parte lean también para que puedan entender un poquito mejor, pero con esta base les aseguro que va a ser más fácil. ¿Ok? Entonces, podemos decir que ahorita hemos visto todo el supratentorio, cómo está conformado los hemisferios, cómo están conformadas las paredes, lateral, medial, inferior, cómo se conectan los hemisferios, cómo se conectan entre ellos y cómo proyectan sus fibras a regiones inferiores. Entonces nos tocaría hablar ya de regiones subcorticales para pasar al tallo encefálico, que es todo lo que ven ustedes aquí con azul y tonos de azules y el mismo cerebelo. ¿Ok? Entonces ya vimos gran parte del 90, tal vez un 80% que representa el encéfalo, ¿no? Ok, continuemos. ¿Qué es el tálamo? ¿Qué es el hipotálamo? ¿Y qué es la glándula pineal? El tálamo óptico va a tener relación con los núcleos ovales, que siempre se van a dar en pares. El tercer ventrículo y el orificio o agujero de Monroe. La parte lateral de la cápsula interna, el techo o piso del ventrículo lateral. Y en la parte posterior, el pulvinar del tálamo. Y va a estar asociado a vías sensoriales. Les hablo del tálamo, que es esta región, ya, para que se acuerden, está el núcleo caudado, que son los núcleos de la base o ganglios, y el tálamo está inferior a esto. ¿Ok? Es importante porque los infartos también se pueden dar en esta región y explican muchos cambios, por ejemplo, visuales. ¿Ok? Porque hay un receso del tracto visual que pasa por el tálamo óptico. Y si está afectado, por ejemplo, en un accidente que tenga un sangrado en este lugar, no es muy sorprendente que el paciente quede ciego. ¿Ok? Ahí vemos un poquito mejor la región talámica. Aquí estamos viendo la región talámica también, ¿sí? Que es una masa intermedia que tiene los cuerpos geniculados, medial y lateral, los tubérculos cuadrigéminos. Ahora sí, ok. Entonces, bueno, estábamos hablando que tiene los tubérculos cuadrigéminos en la parte anterior. La transmisión de vías sensoriales principales van a ser auditivas y visuales. ¿Ok? Entonces, igual, cuando describan una imagen, es importante decir qué secuencia es y qué corte. Recuerdan, este es el corte sagital, es más o menos a nivel de la nariz, la figura de Sagitario, de dónde viene Sagital. Si ven el cuerpo calloso en toda su extensión, no duden
y el que les diga que no me lo mandan a mí, que este es el corpus caloso, ¿ok? Que es un corte sagital. Entonces aquí les presento al tálamo, esta es la representación del tálamo, este ya es el tallo encefálico, y es donde tenemos que buscar también corte coronal. No, este es corte sagital. Todos ven el corte sagital del... Es el corte sagital, Tania. Bueno, entonces sigamos. Este es ya un corte coronal. Todos ven un corte coronal en T2. Están viendo líquido. Están viendo blanco. Ok. Este es el lugar del tálamo. ¿Sí? En un corte coronal. Y ahora vamos a ver el hipotálamo. Bueno, para encontrar el hipotálamo es una región que se encuentra en el suelo del tercer ventrículo, próximo al quiasma óptico, próximo al tuber cinerum, próximo al tallo pituitario de la glándula hipófisis, a los tubérculos mamilares, terminando en los pedúnculos cerebrales, a la lámina perforada, y su función es el control de la actividad autónoma, por ejemplo, la temperatura. ¿Ok? Esta es la región del hipotálamo. Entonces les decía, está próximo a la glándula hipófisis. Por eso, cualquier alteración de la glándula hipófisis que altere el hipotálamo puede presentar cambios en la percepción de temperatura. Ojo, ¿ok? Carolina, este es un tipo de resonancia magnética en T1 sagital. ¿Ok? La glándula pineal que va a no va a ser tan importante en la, perdón, la pineal estamos, segundo, aquí está. No va a ser tan importante en la vida adulta, pero puede presentar tumores, ¿ok? Es importante saber solamente la región para en algún momento poder ver cuál es el origen de los tumores, pero solamente se los señalo ahí, ¿no? Ahora sí, la glándula hipófisis, la glándula pituitaria. ¿Ok? Todos pueden leer en la pantalla glándula hipófisis. Ok, espero que todos puedan leer ahí hipófisis. Ya. Ya vamos a concluir, no se cansen. La glándula pituitaria o glándula hipófisis es una glándula muy importante en el sistema endocrinológico porque va a eh, definir muchas funciones, sobre todo tiroideas, funciones del cortisol, funciones hormonales, folículo estimulantes, por ejemplo, en las mujeres, etc. Y esta es la región donde encontramos la glándula hipófisis. ¿Ok? Arriba la glándula hipófisis va a tener la región del diafragma celar, ¿ya? ¿Por qué celar? Porque
en el hueso, donde se va a encontrar la glándula hipófisis, se forma una silla que le llaman la silla turca, y a toda esta región le llaman región celar, región supracelar y región infracelar. ¿Ok? Entonces, esta silla depende del cuerpo del hueso esfenoides, que lo van a encontrar aquí abajo, y lateralmente se va a relacionar con la dura madre y el seno cavernoso. Y dentro del seno cavernoso, estas cosas negras que ustedes ven son las arterias carótidas en su porción cavernosa. Y bueno, estos pequeños puntos son nervios, sobre todo el cuarto, el tercer par y las dos ramas del, trigémino. ¿Ok? La irrigación de la glándula hipófisis es muy importante porque provienen directamente de la carótida interna. ¿Ok? Y bueno, como les decía, su principal función es la formación de órdenes a hormonas que se encuentran por debajo de la hipófisis, que solamente se los traigo el esquema. Es un sistema de irrigación porta. Para poder ordenar las diferentes hormonas. ¿Ok? Ok. Ya para acabar, vamos a ver el sistema límbico. Y continuamos ya la próxima clase. Ya. El sistema límbico principalmente es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestionan respuesta fisiológica a estímulos emocionales y está en relación con la memoria, atención, instintos sexuales, emocionales, personalidad y conducta. Y está formado por el tálamo, que lo hemos visto, el hipotálamo, que lo hemos visto, el hipocampo, que es la quinta circunvolución temporal, el cuerpo callosum, el septum y el mesencéfalo. ¿Ok? Otro nombre es el asta de Amón, y el hipocampo viene de la representación de un caballo de mar por su forma. ¿Ok? Entonces, esta es una resonancia magnética en coronal en una secuencia de T2, donde queremos demostrar las circunvoluciones temporales y entre ellas la quinta circunvolución, donde vamos a ver el hipocampo. ¿Ok? Área muy importante para valorar cuando veamos enfermedad de Alzheimer, cuando veamos alteraciones de la migración neuronal. Es un área que tenemos que encontrar. Esta es una resonancia completamente normal, donde observamos el espesor normal del hipocampo y de las circunvoluciones temporales en toda su extensión. Carolina, este es un corte coronal. Todos leen sistema límbico. Pueden leer en la imagen hipocampo. Ese sí es una imagen sagital. Me imagino que es la lentitud del internet, chicos. Disculpen. Yo tengo un buen internet, pero no sé si les llega al mismo tiempo que yo cambio. Ahorita me gustaría que vean una imagen efectivamente sagital, donde hay una flecha que señala el hipocampo.
Ok, listo. Entonces es para que grabemos solamente dónde está y cómo hay que verlo. Esto es un T1 morfológico, sagital y estamos viendo un hipocampo. La anterior fue un coronal donde estábamos viendo el hipocampo. ¿Ok? Es la parte terminal del hipocampo que se llama alveus. Ok, ahí vamos a parar, chicos. Vamos a continuar la próxima clase con todo lo que es el tronco cerebral para ya observar todo lo infratentorial. ¿Cómo se llama? Disculpen las fallas técnicas del envío. Estamos en un curso virtual y bueno, eh, poco a poco y gracias, vayan aclarándome cuando no puedan ver. Podemos tener un pequeño debate, si gustan de algunas preguntas que tengan, estoy a sus órdenes. Ok, Carolina nos pregunta si desde dónde consideramos tentorial e infratentorial. Bueno, Carolina, creo que no estabas del inicio, pero te voy a mostrar la diapositiva que han visto tus compañeros. Puedes ver esa imagen donde se ve un cráneo cortado. Bien, todo esto es supratentorio y todo esto es infratentorio. Esta es dura madre y la dura madre va a dividir como una tienda, de ahí viene tentorio en lo que es superior e inferior. ¿Listo? De nada. A ver. Un ratito, chicos, por orden, por orden. ¿Quién habló? Un ratito. Ya. Cristina, cuando tiene problemas de la hormona, desde tiroides hasta los folículos, es que tiene algo en la hipófisis. Ok, Cristina. No siempre, pero la hormona principal de estímulo a la tiroides está en la hipófisis. Generalmente los problemas de tiroides son localizados, es decir, que existe un problema autónomo de la tiroides en la que produzca mucha hormona per se o que produzca muy poca hormona, lo que llamamos e hipotiroidismo. Ahora, sí hay un eje, sí hay una relación directa. La hormona exacta de la hipófisis se llama FSH, Follicular Stimulant Hormone, hormona estimulante, Thyroid Stimulant Hormone, que es hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Por ejemplo, en un cuadro de hipertiroidismo, la TSH va a estar muy por inferior de sus valores normales. En cambio, la hormona T3 se va a disparar de manera autónoma en la tiroides, a lo que llamamos hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces, si hay una relación, la respuesta sería, si hay una relación del eje entre la hormona estimulante de la tiroides, pero en algunos casos se deben a problemas directamente de la tiroides, ¿ok?
Con relación a facilitarles esta presentación con todo gusto, las vamos a hacer llegar al diplomado. ¿Ok? De nada, Cristina, tú eres de Brasil. Bueno, bueno, boa noite. Ok, chicos, entonces damos concluida ya la clase. Me alegra que hayan, bueno, que hayan asistido. Ah, como les dije, disculpen la lentitud de transmisiones por los diferentes bandas de banda ancha que tenemos, que hasta ahora todo el mundo use el internet, pero creo que hemos podido sacar adelante esto, ¿ok? Humberto nos dice, doctor, un favor, al inicio se podría repasar sobre los cortes. Sí, mira, Humberto, lo que pasa, no te preocupes, van a tener una clase exclusiva de cortes y secuencias, ¿ya? Pero si no vemos desde un inicio, ya, si no vemos desde un inicio, no se van a familiarizar con la imagen, que es mi intención en este momento, ¿ya? Pero no se estresen, no tienen que saber ahorita y por qué habla de corte axial y sagital, van a tener una clase de esto, pero lo que quiero es que se vayan relacionando solamente con la imagen. Estoy mostrándoles como fotos, ¿ok? No te angusties. Bueno, bien. Un abrazo a todos, tengan buena noche, vayan con cuidado a sus casas, nos vemos en la siguiente. Bye.